Se encienden las alarmas en el país con el caso Senasa. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el señor Rigoberto Sena, ha dictado 18 meses para el señor Santiago Jacín y sus acompañantes, sus 6 acompañantes. Y 3 de los imputados que han pasado a formar parte como testigo de la fiscalía. Ya ustedes saben, en los casos, en este tipo de casos, si la fiscalía no consigue testigos, es muy difícil probar que hubo dolo. O sea, es muy difícil probar que el señor Santiago Jacín fue sobornado si no hay un sobornador, una persona que que le entregue el dinero. Una persona que diga, sí, yo le di el dinero al señor Jacín, fue así, 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 como la señora Cinti, que dijo que le entregó al señor Santiago Jacín 1,000 y pico de millones de pesos, que al principio le entregó 300 millones en efectivo, que luego 500, que luego él dijo que había que cambiárselo a dólares, porque ya era mucho dinero en efectivo. Entonces, ¿qué sucede con esta delegación premiada? Que a estos testigos se envían, aunque son acusados por el Ministerio Público, se envían a la casa, a su casa. Y el señor Ri va a ir a su casa. Él pidió, oigan lo que pidió, que le sacaran a los 4 hijos que estaban implicados para él ser testigo y acusar al señor Jacín. Y él se va a su casa ahora a pasar Nochebuena, una Nochebuena buena, con cerdo, con lo que el 99% de los dominicanos no puede hacer. Esos empresarios, esos 3 empresarios, aparte de que van para su casa, el dinero, la mayoría de dinero, porque se le ha puesto una multa, oiga, ¿de cuánto? De 1,000,000 de pesos. Y eso es, usted va a pagar el 10% de eso. O sea, son 100,000, eso lo pago yo. Eso lo pago yo, señores, cualquiera de ustedes, si le entregan lo que ellos se robaron. Vamos a ver lo que dice el señor Carlos Balcácer, el abogado de uno de los señores, de los sacerdotes que están presos ahí en Najayo. Vamos a ver lo que dice. Sobre todo, Mira, observando este grupo insurrecto, sedicioso, que pretenden coaccionar a la justicia que lo ha beneficiado a ellos en otros casos, como Pulpo, por ejemplo, pretenden coaccionar al Poder Judicial, que no pierdan tiempo con eso, porque el Poder Judicial no se va a dejar amedrentar ni coaccionar. Eso está prohibido. Y lo que tiene que hacer la autoridad es dispersarlo a bombazo. A todos ellos. Porque es un tema de justicia. ¿Cómo así, doctor? Y si ellos acuden a la justicia en otra etapa, cuando Orlando Martínez, Pulpo, Narcisazo, y han tenido ganancias de causa, y hasta tienen gente presa todavía, ahora no están de acuerdo con lo que va a venir. Ellos no saben lo que va a venir. Que el Ministerio Público pactó, vayan a la Procuraduría y hagan su tema ya, no aquí, porque el juez está combinado a decidir lo que pide el Ministerio Público. Si tú matas 100 y el Ministerio Público entiende que fue legítima defensa, el juez no puede condenarte, porque es lo que se llama justicia rogada, porque pasó con Quirinito. Entonces ahí vimos cómo trata al grupo que protesta, a Somos Pueblo y el grupo de influencers. Él lo trata como una claque que fue a molestar allí. No fueron a molestar, fueron a prever, a ponerse adelante, porque ustedes saben lo que iba a suceder allí, que lo iban a soltar. Vamos a ver lo que dice
alguno de los influencers, Ramón Tolentino, que estuvo por ahí por la previa. Tolentino, dice presente. Sí, mire, estamos presentes ante esta manifestación popular, Pacífico. una manifestación del pueblo, pero pacífica. Solamente lo que se le pide a la justicia dominicana, aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, es que se haga la voluntad del pueblo. Nosotros no estamos exigiendo más nada. Una manifestación pacífica. Decirle también a los manifestantes que los policías, los guardias no son enemigos de los manifestantes. Solamente están aquí para cuidar el llamado y para cuidarnos a cada uno de nosotros. Ahora bien, nosotros no queremos una prisión domiciliaria. Nosotros queremos una prisión en nuestras cárceles. Y que si él está enfermo, no, que sea 1000 veces en la cárcel. Nosotros no queremos que esa rata con ese grupo de secuaces, parásitos, sigan en libertad. Eviten que haga una poblada. Y yo sé que no va a haber. Porque si los jueces, aquí no estamos haciendo presión. Aquí estamos hablando que jugaron con 7 millones de dominicanos. Estamos hablando con un esquema de corrupción en donde se inventaron, señor, hasta que los hombres usaban servicios de ginecología, donde los muertos, los envejecientes, los ancianos. Hay personas que aparecen con tratamiento de cáncer estando vivos y lo entraron ahí que usted cobró y que 100,000 pesos, 150,000 pesos. Eso es un abuso en su totalidad. Esperamos justicia y la justicia es para Najayo o para la victoria. Sí. Entonces ahí vimos a Ramón Tolentino, como decía, miren, ustedes ni se imaginan lo grande de ese caso. Ese caso es más grande de lo que se ve. Ese caso no son 15,000 millones, no. Ese es un caso que va a superar el del Banco Baninter, de aquella vez, de allá, de 2003, cuando un banquero se enfrentó a un presidente. Aquel caso de más de 2.500 millones de dólares de aquella vez. Este caso lo va a superar por mucho. Porque fueron 5 años, señores. Jacín preparó una estructura desde antes de llegar al SENASA. Porque aquí los ministerios se venden. O sea, ese ministerio él lo compró. Y le voy a decir más. El señor Rick, oigan lo que hizo el año pasado. Le regaló 200 jipetas al presidente para la campaña. Incluso la Lincoln Navigator, aquella que se pichó por ahí por Montecristi, que andaba el señor presidente, se la regaló esa Lincoln Navigator brindada. Oh, y si una persona le da a usted, le está regalando. ¿Y quién tiene tanto como para regalar? ¿Cuántos millones son 200 vehículos, 200 jipetas? ¿Cuánto cuesta una Lincoln Navigator blindada? Alguien que me diga cuánto cuesta. Pero nos estamos volviendo locos y el señor presidente no sabía de dónde venía ese dinero. O es tarado. ¿Qué es lo que pasa en este país con los políticos que creen que se le acerca a darle, le está dando de verdad? Pero venga acá, cuando al mendigo le dan mucha limona hasta él mismo, se pone chivo. Pero bueno, acá hay este hombre dándome. ¿Qué es lo que quiere de mí? Señores, y él no se preguntaba que qué querían. Santiago Jacín, un reloj, un roller de 83,000 dólares. Se lo regalaron. Oh, por su bonita cara que usted tiene, señor Jacín. Con una colección de roller, oiga, un Patek Philippe. Yo siempre he querido un Patek Philippe, pero yo no tengo 150,000 dólares para darlo. Uno de los relojes míos favoritos, yo tengo que usar este, vean, es de 200 dólares. Y ese señor andaba con Patek Philippe, Montblanc, pero venga acá, Mulco de 200,000 dólares. Así como usted lo oye, no solamente son de que los roles, no. El señor Jacín andaba con un Mulco de 200,000 dólares. Entonces lo vamos a dejar pasar por su bonita cara. Y el señor presidente no sabía. En el 2003, 2023, la CISARRIL
le dijo al presidente que había algo raro en Senasa. Pero el señor presidente no hizo nada. No hizo nada. Hubo un precandidato de la campaña de 2020 que en el 2021 dijo que el Senasa lo iban a defalcar, pero como era de la oposición, nada. Vamos a ver qué dice el señor Santiago Matías, que estuvo ahí en la protesta del Palacio de Justicia. No todos son malos, hay políticos buenos, pero vemos personas que uno creía que eran honorables en la sociedad y lo que son unos ladrones. La pena máxima para todos, señores. La salud no es lo mismo una carretera, no es lo mismo que una escuela mal hecha. Estamos hablando de la salud. ¿Cuántas personas? Hay un señor que no debieran de estar entrevistándome a mí. Aquí hay víctimas, señores. Vayan y busquen las víctimas. Yo no soy víctima del sistema de salud porque yo puedo pagar una clase. Vayan a las víctimas, ustedes, la prensa, vayan a las víctimas. Hay gente ahí en silla de ruedas, hay personas con muletas que han sido víctimas de las malas prácticas, de la negación de medicamentos. Yo no soy protagonista de esto, son estas personas que están ahí, vayan para allá. Santiago, por cosas como esta que tú dices que tú vas a señalar el próximo candidato en 2020. Sí, señor. Si no me Santiago, robándole a los pobres todo el tiempo es que los ricos que roban a los pobres. que tú tienes, la has manifestado acá, ¿tú entiendes? Esperemos que eso se manifieste más positivamente, ya que la generación de los pobres, según Domingo Páez, que es su generación, que es la ladrona y la saqueadora, era culpa de todo lo malo de este país. Pero vuelvo y reitero, vayan donde la víctima, yo no soy rico, no soy cosa. Ahí vimos a Santiago Matías, que hablaba en la protesta. Miren, señores, ahí había una señora, una joven, que su pariente murió porque no se le dieron los medicamentos de alto costo. Y en el 2023, el año pasado, él murió. ¿Qué vamos a hacer con la persona que no se le pueden brindar los medicamentos de alto costo? Miren, la farmacia del pueblo la defalcaron, que otro caso también, ¿eh? Ese otro caso aparte de Senasa, porque Senasa es un caso que ronda los 150,000 millones de pesos, así como usted lo oye. Por ahí es que anda ese caso. Ese caso no anda de menos de ahí, porque ese caso financió campaña, según Julio Jacín, que es familia del afectado. O sea, familia de el señor que se supone que se robó todo ese dinero, que yo no creo que sea él solo. Es una estructura bien montada. El señor Santiago Jacín no iba él solo a montar esa estructura de todo ese expertise que había ahí, es solo. No, ahí hay más personas, ahí hay más políticos. Recuerden que el señor Santiago Jacín fue el que aportó la mayoría de votos en el 2020 con el movimiento Ola. ¿Ustedes se acuerdan de ese movimiento? Y ahora en el 24 también hizo lo propio. Por eso se dejó ahí, por eso se le dio el cargo. Ese ministerio comprado, ese es un ministerio que el señor presidente se lo dio a él porque el señor presidente creía que era un buen doctor. No, es igual que el de agricultura, el señor Limber. Ese es un ministerio de Hipólito Mejía. El señor presidente no puede quitarlo porque Hipólito Mejía es que manda ahí. Lo que Hipólito le diga a Limber Cruz, eso es lo que Limber va a hacer ahí. Y así es la cosa en este país. No nos vamos a sorprender. Vamos a ver qué dicen los manifestantes de la marcha. El inciso 12, velar por el fortalecimiento de la calidad, democracia, el respeto del patrimonio público. Hay que velar. Y el ejercicio transparente de la función pública. Ahora le hago la pregunta, ¿trabajaron con transparencia? No, robaron. Van a estar en su casa con todas las comodidades. No. Ellos tienen que pagar. Yo soy maestro de teología, soy cuasi abogado. Y déjeme decirle, bíblicamente la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Hay que ser claro. Si no hacen lo que deben de hacer,
hay un Dios en el cielo y este país que es creyente, hay un ciclón batatero, Dios puede mandar un ciclón batatero, aunque nos llevemos unos cuantos. Entonces tenemos que crear conciencia, tiene que cambiar. Lamentamos, oiga bien, esto es un hito. Hagan un procesal penal, el código penal, donde se aplique lo que es la pena máxima de 40 años, no, cadena perpetua. Eso es lo que queremos. Oye, cadena perpetua para esa gente. Cadena perpetua, que hagan un hito. Porque estos desgraciados malditos. Abusadores. Está indignado ese hombre. ¿Entiende usted que ellos crean las leyes con vacío jurídico para que esto suceda? Mire, esto es muy delicado. Hablar de leyes, este país tiene las mejores leyes, escuchen bien. Este país tiene las mejores leyes, pero nuestro sistema es débil. Lamentablemente, el que se roba una gallina, una pierna de salami, Un conejo. es más desgraciado que el que se roba 1.000 millones. A él se robó 1.000 millones y tiene más guardaespaldas que el presidente. Pero el que se robó el conejo, un par de galletas y preso 3 meses. Y ellos con aire acondicionado, los malditos desgraciados. Oye, hay que darle de la medicina. Y cuando esté enfermo, el desgraciado, que él ahora se está poniendo enfermo. Yo no quiero que se muera, pero que si se muere se arrepienta para que se salve. Porque ni la muerte. Oye, desgraciado del diablo. Que se muera entonces. Porque la Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y solamente una persona. Con el diablo adentro. Con el diablo adentro. El principio, coño. Con el diablo adentro. Teniendo cuarto, viviendo bien. Oh, la indignación, señores, la indignación de este señor aquí es increíble. Aquí estamos viendo ahora, saliendo ya del tema Senasa, ayer en una festividad judía de la fiesta de las luces en Australia, no le voy a decir francotiradores, sino 2 terroristas, aprendieron a tiro con una multitud que estaba en la playa, bañándose, recreándose y ya iniciando la festividad judía de este día que comienza, el día 14, allí comenzaba la festividad. Esta persona, padre e hijo, dos desaprensivos, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud. La mayoría eran judíos los que estaban allí. Incluso habían, dentro de los 15 fallecidos, habían niños. Una niña de 10 años y había un señor que había sobrevivido al holocausto. Todos sabemos que el holocausto, creado por aquel, el innombrable Hitler, aquel hombre había sobrevivido a esa masacre, a esa barbarie, y estaba allí con su esposa. Y cuando escuchó los disparos, él trató de proteger a su esposa y lo alcanzó uno de los disparos y murió. 15 personas muertas en la tarde de ayer en Australia, en esta playa de Bondi, donde estos desaprensivos comenzaron a disparar indiscriminadamente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Alicia, escucha, Alicia, ¿te pasa algo? Aquí vemos la multitud como se sale despavorida, donde escucha los disparos. ¿Qué pasó? Sí, vámonos ya. Aquí vemos uno de los desaprensivos, como una persona lo desarma. Miren cómo se arma el forcejeo. Mientras el otro sigue disparando indiscriminadamente a personas desarmadas. Estos terroristas son unos desarmados. No tienen armas.
Uno de ellos, el hijo, recuerden que aquí está padre e hijo, son los atacantes. Son personas que ingresaron a Cisne. Uno ingresó en el 1998 y luego el hijo ingresó. En el 2019, el hijo fue arrestado por la policía porque la policía vio que tenía vínculo con una célula terrorista. Pero luego la policía vio que no era ofensivo y creyó que él no podía hacer un ataque terrorista. Y miren lo que sucede 6 años después, señores. Por eso es que a los terroristas, a los que tienen vínculo con una célula terrorista, hay que tenerlo bajo vigilancia. Si la policía hubiese tenido estas 2 personas bajo vigilancia totalmente, esto no sucede. Allí hay 15 personas muertas, incluyendo uno de los atacantes que debió morirse antes de atacar. Ese hijo miren cómo él ataca indiscriminadamente a la persona. Y luego la policía lo abate. Lo abate porque es un desaprensivo, una multitud indefensa, y él comienza a disparar indiscriminadamente. La policía lo abate. Muy bien hecho por la policía. El otro está gravemente herido, pero esperemos que él se pueda salvar para que él responda ante las autoridades de Australia. Lamentamos este hecho. Consternación para el mundo. Nos vemos en el próximo.